Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué va a pasar políticamente después de la crisis Tía María? Eso es lo que muchos se preguntan. Yo creo que el gobierno ha perdido por todos los flancos, por la derecha, por la izquierda, por el centro. No hay nadie satisfecho ni contento con el desenlace final. No ha capitalizado. Normalmente en los conflictos sociales, los gobiernos, si los manejan bien, suelen perder adherentes o adeptos porque para afrontar un conflicto hay que romper huevos, y eso no es, para hacer esa tortilla hay que romper huevos y ganarse algunos enemigos, pero lo ideal es que luego del conflicto por lo menos se ganen nuevos aliados, o se refuercen algunos aliados. En este caso, yo me temo que el gobierno no ha ganado ninguno. Yo no creo ni siquiera el gremio minero esté contento, no creo que los que han protestado, los alcaldes distritales del Valle del Tambo estén contentos, no creo que la izquierda esté contenta, no creo que sus aliados del gobierno estén contentos, nadie está contento. O sea, ha perdido en todos los frentes. Políticamente, ¿a qué puede conducir? Y vamos a plantear un debate aquí entre Javier Velázquez Gesquén, congresista del APRA, y Juan Pari, congresista de Dignidad y Democracia, para ver qué análisis político hacen sobre lo que ha ocurrido, sobre esta suspensión relativa que la empresa minera ha anunciado, este mensaje a la nación del presidente Humala, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. A ver, Javier. Bueno, primero diré que en todo país las inversiones que cumplen la ley, los peruanos tenemos que preguntarnos, ¿se deben respetar o no se deben respetar? Segundo es que el caos debe imponerse al orden. Tercero, yo creo que en Tía María la democracia ha sido derrotada, las lentejas, la violencia, la guaraca han sometido y han hecho capitular el orden público. Y tercero, como tú bien lo dices, a nadie nos debe alegrar. Bueno, los únicos que están alegres son pues el señor Rimarachín, el señor Arana, 4 o 5 auspiciadores de la violencia que contaminan la legítima preocupación de los agricultores del Valle, de los pobladores de Arequipa, porque creo que aquí al gobierno le ha faltado reacción, y lo digo en una autocrítica. Nosotros en el 2011, cuando la UNOPS hizo estas 138 observaciones al estudio de impacto ambiental, nosotros declaramos inadmisible ese proyecto ese estudio de impacto ambiental a la empresa. Y eso no es que estábamos contra la inversión, sino que lo que hay que tener muy bien claro es que el Perú sí se debe alinear en impulsar todas las inversiones, pero hay buenas y malas empresas. Ayer, patéticamente, un medio de comunicación televisivo, la ministra de la Energía ha dicho, sí, pues, hace 30 años que esta empresa comete faltas, y justo había, miren, ¿cómo es posible que precipiten una aplicación de un estudio de impacto ambiental del gobierno cuando conocemos que la empresa, para construir la planta, en el estudio de impacto ambiental se establece que son 430 hectáreas y está pidiendo 4.300 hectáreas. Entonces, ¿cómo no va a generar eso dudas? ¿Cómo no va a generar? ¿Por qué ahora la empresa dice, esto no es un tema político, no es un tema empresarial, porque está de por medio de la vida y la paz? Entonces, ¿por qué en estos 4 años que han hecho un nuevo estudio de impacto ambiental? ¿Qué debió hacer el gobierno humano? Yo creo que lo que debió hacer el gobierno, cuando dejamos en efecto, antes de salir del gobierno, este estudio de impacto ambiental, conociendo el antecedente de esta empresa, debimos tener mucho celo, el gobierno, en exigirle que la licencia social sea previa a la inversión. O sea, no, el claro, estudio de pero impacto ya ahora, con el conflicto desatado. Bueno, con el conflicto desatado, porque mira, ahí al respecto hay dos posiciones. O entra uno a mano dura represiva que... No. Yo sí, mira, sí. yo sí creo que la empresa ha dicho que quiere 60 días porque materialmente es imposible. Claro, no hay forma de cooperar. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ir más allá. No es el tema de Sauder, por favor, Juan Carlos, es el tema de las inversiones en el país. No hay país, Australia, Canadá, Estados Unidos, no hay país en el mundo que haya mejorado la condición de vida de sus ciudadanos si es que no ha explotado racionalmente sus recursos naturales. Que alguien me diga que es mejor para el país, para los más pobres, dejar ahí pelos minerales 30 o 50 años, por favor. Entonces, lo que falta aquí es restablecer principios de autoridad, liderazgo, que no es imponer la fuerza, que no es ir a meter bala,
que es persuadir. Si el propio gobierno, el gobierno nacional con el gobierno regional y los gobiernos locales no han estado alineados, ¿cierto?, para poder sensibilizar a la opinión pública, ¿qué reclaman ahora? Entonces, la empresa, surge ahí un dirigente que ha estado pidiendo $1,500,000 y la empresa saca el cuerpo, a todos le saca el cuerpo y ahora hacen aparecer, como la empresa dice, denme 60 días, ¿60 días para qué, por favor? Sí, pues, 60 no, entonces es un cuento. Lo que yo sí creo es que esto nos debe servir como una lección para que, si bien es cierto, afirmarnos que las inversiones son importantes en el país, que hay que explotar racionalmente nuestros recursos. Hay empresas y empresas, como hay políticos y políticos, como en todos los sectores hay, ¿no? A ver, escuchemos al congresista Juan Pari. Bueno, yo creo que hay que ver las cosas no por los efectos, sino por los niveles de causalidad. Yo comparto con Javier, lo que ha pasado en Tía María es parte de, en todo caso, de la construcción de un conocimiento de cómo debe tratarse los procesos económicos y cómo debe determinarse las decisiones de política. Lo que ha pasado ahí, y si es parte de la enseñanza, es de que cuando se quiere simplemente bajar los estándares y se quiere burlar los procedimientos y se quiere aislar las decisiones frente al ámbito de incidencia directa, que en este caso es el Valle de Tambo, simplemente la cosa se deriva a conflicto, se deriva a graves problemas. O sea, es totalmente irresponsable de que la empresa no haya trabajado con su ámbito de incidencia directa, que es un elemento de principio, quizás inclusive dentro de la propia gestión y la concepción de relaciones comunitarias que debería tener una empresa responsable. No lo hizo, no lo hace, ni se ha planteado ni siquiera estrategias para hacerlo. Ahí aparecen temas de otro tipo, ver cómo se manipula para saltar un proceso administrativo y el Estado admite que esos elementos se den. Por ejemplo, eso de querer burlar en qué ámbito o a quién se informa o cómo se hace, por ejemplo, una audiencia pública con trampa, exponiendo 35 minutos y avalado por el propio gobierno, ese tipo de audiencia pública, son errores y maniobras que no deberían existir. Eso lo hacen las empresas irresponsables, pero también los gobiernos que admiten ese tipo de irresponsabilidad. Ahora, usted ha estado en la zona, pocos días antes del paro regional. ¿Creen que hayan quedado contentos o satisfechos con lo que el desenlace y el anuncio de sábado? No, evidentemente que no, porque los temas son sumamente de fondo. El tema, ¿cuál es la propuesta agraria frente al Valle de Tambo? ¿Hay un gesto político en relación al tema? El tema de partituri es un tema, por ejemplo, generado desde hace mucho tiempo. El lío que ha tenido... De la represa, para que los amigos oyentes... Claro, lo de Pasto Grande, que ahí se empieza a generar los primeros problemas. ¿Ha habido una expresión política de cómo manejar el desarrollo agrario? No lo ha habido, no siente la presencia del Estado en el Valle. Y entonces lo que siente el productor, hay una preferencia más para el sector minero y no nos miran a nosotros como agricultores. El asunto es buscar equilibrios entre el sector agrario y el sector minero, que es posible desarrollarlos, probablemente sea posible, pero con estándares determinados y claros. Entonces encontramos gestos que aparecen los ministros como si fueran los voceros de la empresa. Aparece el ministro del Ambiente defendiendo a ella lo tiene que defender y sustentar y convencer la empresa. ¿Qué hace el ministro haciendo ese tipo de actitud? En todo caso, yo creo que hay una confusión de roles. El Estado tiene que ver de que los estándares se cumplan, que los procedimientos administrativos se den correctamente, la relación con la población se dé correctamente y esa relación no ha habido. A mí me parece muy interesante. Bueno, usted conoció políticamente a Ollantumala. Yo lo he conocido, como todo el mundo sabe, en mi infancia, digamos. ¿Qué le ha pasado? ¿Que está pepeado, está con miedo? ¿Usted ha visto el mensaje de la Nación? ¿Con dónde quedó el Ollanta candidato, enérgico, decidido, o era una quimera? No, para mí lo que existe con Ollanta es de que él nunca ha tenido un entendimiento de perspectiva de país. Él se ha dejado llevar por dónde están las tendencias, por dónde está la presión, se ha dejado capturar por los poderes económicos y por el poder fáctico y simplemente no ha sido coherente con lo que dice. Y ese es el tema. Cuando las cosas divergen entre lo que se dice y lo que se hace, obviamente eso genera crisis y genera desconfianza. Y un gobierno que tiene desconfianza es un gobierno que pierde obviamente legitimidad y eso es lo
lo que ha pasado. Entonces yo creo que la cosa aquí hay que expresar con claridad, ¿no? En el 2011 él dijo una cosa a los agricultores, ahora sale diciendo otro tipo de discurso. Ese nivel de incoherencia es lo que hace daño. Aquí hay que decir las cosas concretas, o sea, si te planteas, porque tampoco podemos pensar que se puede desarrollar una actividad minera o una inversión extranjera con un criterio excluyente. Hay que ver cómo es que los sectores... Pero a su juicio, ¿Tía María puede ir o no? En este momento, como está, no. Como este momento, no. Yo creo que hay que revertir, reestudiar y ver en su momento, pero ahora sí como está, determinado. Como está en un asunto de... ¿Usted comparte la posición de Tierra y Libertad sobre el desarrollo minero en el Perú? No, Tierra Libertad tiene su punto de vista. Yo tengo la mía. En todo caso, no es la misma. No, obviamente no es la misma. Pero sin embargo, pero sí considero de que las cosas tienen que mantenerse con equilibrio. O sea, no podemos ser excluyentes en el país. Aquí en el país tenemos un problema estructural gravísimo. Y la producción de los bienes transables está por debajo de los bienes no transables. Eso es sumamente peligroso para nuestra patria. O sea, hay una desfiguración de la estructura productiva. Eso es sumamente riesgoso. Y es un tema que hay que discutir dentro de la clase política, hacia dónde va nuestro país, qué tipo de economía construimos. Y yo, desde nuestro punto de vista, no puede haber economías excluyentes. Tenemos que empezar el desarrollo económico claro, definido, de los diferentes sectores, y no solamente favorecer a un solo sector y hacer política solamente para el sector minero. Javier Velázquez Gesquén, el APRA aspira a ser nuevamente gobierno. ¿Cómo va a manejar este tipo de conflictos? Porque vemos que los últimos 15 años suceden uno tras otro, y en todos los casos el gobierno termina claudicando. Mira, en este caso, repito, tiene que ver mucho con ver las cosas, el bosque y no el árbol, por favor. El país necesita, la minería aporta el 15% del PBI, más del 50% de las exportaciones. Necesitamos expandir nuestras exportaciones mineras para poder cubrir el flanco que se nos ha presentado con la caída de los precios internacionales. Necesitamos utilizar estos recursos para todos los peruanos para impulsar nuestros programas sociales, para reducir la asimetría que hay entre los que más tienen y los que no tienen nada. Ya, pero la población no quiere, aparentemente. No, pues, es que también, si tú le preguntas a la población si quiere que le impongan un impuesto, te va a decir el 99% que no. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente, aquí lo que ha faltado es, por ejemplo, un mapeo de saber verdaderamente las legítimas aspiraciones de los agricultores del valle, de los ciudadanos que están preocupados por el impacto que puede tener la minería. Yo los recomiendo a ambos. No sé si han leído el artículo de José Matos Mar este fin de semana en el Diario del Comercio. Y desagregarlo. Mostrando la distinta segmentación social del valle. Y desagregarlo de aquellos violentistas, de aquellos que son financiados exclusivamente para impedir el progreso del país. Entonces, yo sí creo en las inversiones, pero te digo, hay empresas y empresas. Si esta empresa en 2011 se declaró inadmisible su estudio de impacto ambiental, creo que debió hacer un monitoreo el gobierno al momento de construir este nuevo estudio de impacto ambiental de la mano con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y con los agricultores para demostrarles que el nuevo estudio de impacto ambiental no iba a tener efectos negativos en contaminación, ni menos en la utilización de las aguas del valle. ¿Tú crees, Javier, de verdad que es el tema ecológico el que los moviliza de fondo? Mira, yo creo que es un tema de expectativas económicas, sociales. He leído tu artículo, el día de hoy. Y lo comparto en parte, pero no totalmente. Yo sí creo, este no es un modelo agotado, por favor. O sea, hay un error en concepto en decir que porque somos un país que exportamos materias primas, es parte del modelo de desarrollo. No, es la naturaleza, pues, de nuestro Estado. Y tenemos que utilizar esas fortalezas para luego convertirlas en actividades que generen más valor agregado, por ejemplo, como la agricultura, como la agroindustria, por ejemplo. Pero tenemos que utilizar todos nuestros recursos naturales en forma racional para poder construir esa plataforma que nos permita darle pero por una ejemplo, estabilidad en el tiempo a la ambos, economía. ustedes dos estarían de acuerdo en que nueva legislación minera le otorgue derechos económicos a las poblaciones que funcionan o viven alrededor de los proyectos mineros, o creen que sería una concesión populista, estatista de este tipo de proyectos? Desde mi punto de vista, sí, o sea, porque si no incluyes
al agricultor, no incluyes al campesino, no incluyes y no entiendes las lógicas de sus economías, obviamente el nivel de conflicto se da. Por ejemplo, cuando se hace el estudio de impacto ambiental, está excluido de cómo articulas el estudio de impacto ambiental con los sistemas productivos concretos. Esa exclusión es de sumo riesgo, hace que el estudio de impacto ambiental, todo estudio de impacto ambiental se convierta altamente vulnerable. Y cuando dices, si incluyes, ya pues, si yo soy propietario de un terreno y esa falsa disyuntiva entre el terreno superficial y el subsuelo, porque es una falsa disyuntiva, realmente es la que te genera el tremendo conflicto. Ya pues, participemos en el proceso y participen todos los peruanos. El que pone su inversión ganará por la inversión y también el agricultor que pone su tierra debe ganar por su tierra y el Estado ganará por sus impuestos. En todo caso, son temas que hay que manejar y creo que repensar. Y el sistema invasivo de concesiones, porque es el otro tema, que si bien es cierto que no tiene que ver concretamente con Tía María, pero sí tiene que ver con la percepción de la gente. Y yo he conversado con la gente, mira, me dice, mírame el mapa de concesiones, el 92.8% de todo el valle agrícola está concesionado. Y entonces eso para los pelos y rápido. O sea, me quiere liquidar la agricultura. O sea, no tiene que ver con el proyecto, pero es una política y una práctica del Ministerio sin considerar los elementos que existen en la zona, haciendo abstracción de la realidad. ¿Eso te genera conflictos? Sí te genera percepciones, porque al final de cuentas, a partir de las percepciones empiezas a modular juicios, interpretaciones. Pero ¿cómo va a ser usted, congresista Pari, con sus compañeros de ruta, que esto que acaba de decir no lo comparte nadie en la izquierda? No, es un tema usted le comenta a Tierra y Libertad, le comenta a los demás expropiar su suelo y salen despavoridos. No, es un tema de debate. A mí me parece que hay un tema más bien de mistificar el debate, y eso ha hecho daño. Los promineros y los antimineros, como si la cosa fuera de extremos. Yo creo que hay que buscar equilibrios. Ese conjunto de adjetivizaciones no conlleva a generar un debate maduro. Eso lleva simplemente a subjetivizar y a cerrar los ojos frente a la realidad. Creo que el entendimiento y la lectura sobre la realidad, el entendimiento sobre los sistemas productivos, el entendimiento sobre la economía es importante, y ahí quiero discrepar con Javier, ¿no? Yo aquí tengo los datos y, por ejemplo, cómo es el aporte del PBI en el año que acabó. El sector manufactura es el que se aproxima al 15% y no el sector minero. El sector minero llega a 11.7%, pero el total de bienes transables llega al 31.6%. Y lo que tenemos es más bien una economía de producción de bienes no transables, o sea, sector servicios, sector construcción y todo eso, que llega a un 68.4%. O sea, una economía altamente vulnerable. Entonces tenemos que trabajar la estructura económica y la producción de bienes transables. ¿Cómo es que buscamos equilibrio en los bienes transables? Cada uno en su lugar, y pensar en el desarrollo agrario, pensar en el desarrollo manufacturero, pensar en el desarrollo de la metalurgia. La metalurgia se ha hecho tigres en nuestra patria. ¿Qué de metalurgia tenemos? Hemos retrocedido en la producción metalúrgica. Políticamente, esta situación modifica en algo los términos previsibles del pedido de facultades y demás. Mira, solamente quiero corroborar algo. Yo creo que hay que salir de ese discurso maniqueo de prominero y antiminero. Yo creo que aquí las preguntas que se debemos hacer todos los peruanos son las siguientes. ¿Necesitamos crecer para generar empleo y para erradicar la pobreza? Claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Haciendo discursos demagógicos? No, explotando racionalmente nuestros recursos naturales que tenemos. Por favor, ese es un tema, no es un tema de empresa. Este es un tema, ¿estamos a favor de las inversiones, sí o no? En un Estado de Derecho, el imperio de la ley, los procedimientos, ¿tú qué haces si le pones reglas de juegos a una empresa y las cumple? ¿Se debe cumplir esa inversión o no se debe cumplir? Ya, legalmente sí. Ya pues, pero a ver, Javier, te pregunto, dada la circunstancia de Tía María, todo el valle en contra, con carreteras bloqueadas. Ya es imposible, o sea, te digo una cosa. Si quieres ser cumplido, mete bala, pues. No, pues, tampoco es así. Yo lo que creo, por ejemplo, y te lo digo puntualmente, yo he ido al valle, pues, yo he visto este tema de Tía María. Aquí lo que ha pasado es que hubieron 138 observatorios, o sea, la propia empresa hizo un estudio de impacto ambiental que generó dudas, que fue evaluado por el UNOPS. Entonces, cuando a un alumno lo jalan en el colegio, el profesor le vuelve a enseñar, tiene más celo para cuidar, ¿no?, de que apruebe. Entonces, han pasado 4 años, y el gobierno descuidado, viene nuevamente la empresa, presenta un estudio de impacto ambiental, se generan muchas dudas, ni siquiera el propio Estado ha alineado
informándole a los alcaldes, al presidente, a la gobernadora regional de que se han levantado estas observaciones. Entonces hay muchas dudas y imprudentemente empujan la aprobación del estudio de impacto ambiental y lo quieren aplicar con 2 audiencias, cuando en 4 años la licencia social, la empresa también ha debido coparticipar. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay un conjunto de errores y de hierros, y repito, el que la empresa diga 60 días, porque no lo puede hacer, pues con todo el paro no va a poder construirlo. Lo que nosotros sí tenemos que hacer, los demócratas, es, oye, nos alineamos en la turba, nos alineamos en estos 4 o 5 que utilizan la protesta legítima de los agricultores del Valle y de los ciudadanos para impedir que el país avance. Yo creo que no, en ese tema. En el tema de las facultades delegadas, nosotros tenemos una posición... ¿Cambia el guión político o no lo cambia? No lo cambia porque estamos pensando en el Perú, pues. Nosotros vamos a dar facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, de sicariato, de todos estos procedimientos que hay en las aduanas que están permitiendo que salga el narcotráfico. En sicariato, en tema de seguridad ciudadana, en tema de narcotráfico, corrupción, vamos a dar facultades delegadas. En temas como política económica y programas sociales en las que el gobierno quiere dejar comprometidos los pocos recursos que ha podido generar en estos 4 años para los próximos años, ahí sí nosotros vamos a escuchar primero al primer ministro. Mira lo que ha pasado anoche. Por falta de control, 1 millón se han robado en el programa Juntos. 50 millones se han robado comprando pañales. Y ahora nos quiere decir, vamos a legislar en materia de programas sociales. No, por favor, primero vamos a escuchar y evaluaremos qué es conveniente y qué no es conveniente, porque las facultades delegadas tienen mucho que ver con la urgencia. Entonces, en ese sentido, esa es la posición del partido, porque creemos también que tenemos que hacer y poner el hombro para que este señor no nos siga llevando al abismo. Mira, la economía se está cayendo, se están parando los proyectos de inversión y nosotros les vamos a dar a ellos licencia abierta para que hagan lo que quieran, por favor. Entonces, esa es una posición que nosotros tenemos muy clara con respecto a las facultades delegadas. De Dignidad y Democracia tienen esta situación de Tía María. ¿Cambia el esquema previsto para la situación o el momento en el que el gobierno pida facultades delegadas? Primero quiero partir, antes de decir eso, un determinado concepto, ¿no? O sea, ¿hay que pensar en la inversión? Sí, la inversión es importante para el país, sí. No solamente la inversión extranjera, la inversión nacional. Hay que sustentarla, hay que apoyarla, hay que desarrollarla, sí. Porque eso de estar pensando que solamente es la plata que viene de afuera, la que va a solucionar, estamos sacando plata del país para afuera. Cerca del 40% del aporte de las AFPs se van hacia afuera. Y entonces, el ahorro nacional, ¿a dónde lo disparamos? ¿A dónde va? Tenemos que desarrollar los sectores que también absorben mayor población económicamente activa. El sector agrario es un sector sumamente importante. Hay que buscar el equilibrio y la relación con el sector minero, pero no estar poniendo los huevos solamente a un solo criterio extractivo. Hay que generar procesos de desarrollo mucho más equilibrados, sector manufactura. O sea, la producción de bienes transables, todos en el mundo indican que la competitividad se logra en la producción de bienes transables, en la cual tú generas competitividad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación a lo que implica las facultades. Mira, ahí tenemos una situación sumamente preocupante y que viene del Congreso. Se han dado un conjunto de facultades. Hay 78 decretos legislativos que se han emitido. ¿Cuánto usted cree que han pasado a control del Congreso? Solamente 18 y 18 que corresponden a la legislatura 2011-2012. Hay un tema de cuál es el papel y el control político, por eso ahí tenemos responsabilidad el conjunto de la clase política, de cómo es, de que controlamos los decretos legislativos que se determinan en la situación de las facultades. Ahí no hay un asunto de responsabilidad por parte nuestra, por eso lo tenemos que asumir autocríticamente este tema. Segundo, no podemos dar facultades así nomás porque simplemente lo pide el señor Cateriano. Aquí los temas económicos son sumamente riesgosos. Facultades en ese tema, no. En otros temas lo veremos y lo escucharemos. Para terminar, Javier, ¿qué sensación, disculpa el cambio de tema, pero qué sensación te produce ver a un exministro de tu gobierno conduciéndose a la cárcel? Bueno, quiero decir que Juan tiene que ser muy explícito. Ellos tienen un nivel de autocrítica. Si no se ha hecho control político a los decretos legislativos, porque él ha formado parte del nacionalismo. Ellos tienen un absoluto control del Parlamento. Nosotros 4, ¿qué vamos a hacer control político a los decretos legislativos? Entonces, no hay que sacar el cuerpo. Segundo, y quiero... decretos de urgencia en tu gestión tampoco hiciste con estamos hablando de facultades. Segundo, yo creo que esta es una sentencia injusta. Creo que es una sentencia injusta, creo que, no lo digo yo, lo ha dicho el doctor Domingo García Belaúnde en una opinión que ha dado, Natalia Imprimo, el Colegio de Abogados, pero
Me parece muy bien que Aurelio se haya puesto a derecho, que se haya entregado y que sin perturbar la acción de la justicia, que puede ser justa o injusta, él pueda demostrar de que es inocente de estos cargos. Se siente un mal precedente, ¿eh? Esta señora Corina no sé cuántos, tiene 3.000 audios y ahora yo no sé cómo van a litigar los abogados. Y ojo, ese es el estigma que se pone un ex ministro aprista, por si acaso, que este acto ha sido investigado cuando Aurelio Pastor ya no era funcionario, ya no era ministro, era un abogado en el ejercicio libre de la profesión y me parece, la verdad, mi apreciación personal es que él ha sido separado del APRA. Me parece absolutamente injusta cuando es un abogado, es una persona que no tenía peligro de fuga, y en todo caso la pena debió ser suspendida, pero bueno, en fin, estamos en un Estado de Derecho, y esto desmonte ese mito que dicen que el APRA controla el Poder Judicial, que el APRA controla el Ministerio Público. Ahí está, eso desmonte ese mito, y yo lamento, expreso mi solidaridad a la familia de Aurelio Pastor, y considero, me ratifico personalmente que esta es una sentencia injusta, ¿no? Bueno, nos ganó el tiempo. Muchas gracias a Javier Velázquez Gesquén y a Juan Pari, que nos han acompañado para comentar la situación política luego de la crisis Tía María. Nos vemos mañana, amigos, como siempre, de 9 a 11 aquí en Radio Exitosa 95.5 FM. Chao.